Mis queridos hermanos y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, a veces un poco espinoso, pero que necesitamos tener el conocimiento necesario, conocimiento que nos procura la palabra de Dios para actuar correctamente en el tema que vamos a desarrollar hoy, que es sobre la economía, sobre el dinero, la plata, la platica. Gloria al Señor. Como digo, es un tema que a veces es un poco espinoso, ¿ok? Hay pastores que no hablan demasiado sobre esto, pero es necesario porque si los creyentes no están advertidos, pues se arriesgan, por supuesto, a vivir de manera desordenada, ¿ok? Y Dios nos manda siempre a vivir en orden, amén. Así que vamos a ver algunos versículos sobre la economía, amén, y vamos a enriquecernos juntos con la palabra de Dios. Bien, tenemos en pantalla pues el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a leer el verso 11, amén, el cual nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Gloria al Señor. Saben, en este pasaje, en este simple versículo, hay mucho más que una promesa de parte de Dios, ¿verdad?, para la provisión necesaria para nuestras vidas, nuestro alimento, nuestro sustento. Amén. Hay mucho más que esto. Hay en este versículo un compromiso de parte del creyente hacia Dios. ¿Ok? Les voy a explicar el porqué de este asunto. Cuando la mayoría de creyentes leen este versículo, ¿ok?, el pan de cada día, dánoslo hoy, pues dirigen esa oración a Dios como una cierta exigencia, como que Dios tuviese sí o sí la obligación de procurarle a usted el pan, es decir, la provisión diaria, el sustento. En esto, por supuesto, se engloba todo lo que nosotros necesitamos. Mas este versículo, si lo reflexionamos profundamente, no es que nos enseña Jesús esta oración para que nosotros hagamos una especie de recordatorio a Dios, un recordatorio con obligaciones, ¿ok?, como diciendo a Dios: acuérdate, Señor, que has dicho en tu palabra que me tienes que dar el pan de cada día, ¿ok? Bueno, podríamos decir de que Dios no tiene esa tal obligación, ¿ok? Todo lo que Dios nos da es por su amor y por su misericordia. Amén. Cuando investigamos este versículo, cuando leemos todo el contexto, nos damos de cuenta de que en realidad lo que está haciendo el creyente al orar de esta manera es entregar a Dios toda la economía. Es decir, entregas a Dios todo lo que tiene que ver con la economía. Amén. Es decir, estás declarando con este versículo que Dios es quien te provee. Dios es tu proveedor. Es el que garantiza tu sustento. Eso es lo que la boca del creyente dice, confiesa cuando lee este versículo. No tanto como una exigencia, sino como un abandono completo de parte del creyente hacia Dios, para que Dios sea quien gobierne realmente la economía del creyente mismo. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, es bien sabido que cuando hay un buen economista al frente de una casa o de una sociedad, ¿ok? Hablo de una sociedad, de una empresa, ¿ok?
cuando hay un buen economista, una persona responsable, la empresa va para adelante, la empresa prospera. Cuando en la casa, en el hogar, hay un hombre o una mujer que son responsables ante Dios, es una casa que sí o sí prospera. Amén. Porque han recibido ese don de gestionar, saber gestionar la economía. Se necesita un buen gestionador en la economía. Amén. Les puedo garantizar que cuando nosotros gestionamos por nuestra cuenta la economía, todo nos va torcido y todo nos va mal. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos el verso 11 de Mateo 6 y hacemos esta declaración y decimos: Señor, quiero declarar que tú eres quien me provee. Miren, la gente que no quiere nada con Dios, la gente que es ajena a los asuntos de Dios, estas personas piensan y están convencidos de que lo que ganan es todo por su esfuerzo. Bueno, esa es su filosofía de vida. La filosofía de vida del creyente no es así. Todo lo que tienes, todo lo que disfrutas, todas tus riquezas, todo lo que tú tienes, todos los valores que tienes, todo, absolutamente todo, desde la A hasta la Z, proviene de Dios. Esa es la filosofía del creyente. Todo lo que tengo proviene de Dios. Amén. Dios es el gestor de mi economía. Amén. Entonces, la primera pregunta que nosotros debemos hacernos en este tema tan importante es: ¿quién está gestionando tu economía? ¿La estás gestionando tú a tu manera, a tu forma? ¿Ok? ¿O has dejado que sea Dios quien gestione tu economía? Amén. Porque yo te garantizo lo siguiente: si Dios gestiona tu economía, nunca estarás defraudado y nunca faltará pan en tu casa y nunca estarás endeudado. Amén. El problema viene cuando el ser humano, el creyente, por supuesto, estamos hablando de creyentes, esto va dirigido a creyentes, cuando el creyente toma la economía en su mano y dice: yo lo voy a gestionar a mi forma, a mi manera, a mi gusto, ¿ok? Resulta que todo sale completamente torcido. Toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para Dios. Amén. Miren, cuando nosotros reconocemos que todo lo que tenemos o todo lo que vayamos a necesitar tiene que venir de Dios, primeramente, por supuesto que vamos a descansar. No vamos a estar afanados, no vamos a estar inquietos. Sabemos que Dios va a proveer, por supuesto. Pero evidentemente, nosotros tenemos que ser diligentes. ¿Ok? Pueden buscar esa palabra en el diccionario si gustan. Ser diligentes. ¿Ok? No doy todas las definiciones porque también es bueno que el creyente se esfuerce por sí mismo en buscar las palabras que están en el diccionario. ¿Ok? Busquen la palabra diligente. ¿Ok? Bien, vamos a ver un par de versículos en el libro de Proverbios que nos hablan justamente para el hombre y para la mujer. Aquí no se salva nadie. ¿Ok? Y vamos a ver cómo Dios espera de nosotros que seamos responsables de la economía. Dios nos entrega una economía, nosotros tenemos que ser responsables de esa economía. Si la economía va mal, no es culpa de Dios, es culpa del creyente, que administra mal la economía. ¿Ok? Está haciendo las cosas mal.
Vamos a ver el libro de Proverbios. Bien, estamos en el libro de Proverbios, capítulo 21 y verso 20. Y leemos así la palabra de Dios. Dice, tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Ah? El hombre insensato todo lo disipa. Busque en un diccionario lo que significa la palabra disipar. Bien, la palabra de Dios aquí nos habla de riqueza, nos habla de abundancia, nos dice que hay tesoro, nos dice que no hay falta de aceite, ¿ok? Hay entonces prosperidad, pero en la casa del sabio, en la casa del sabio. Les hablo de lo que yo veo, de lo que yo escucho, de lo que yo tengo a veces entre manos, ¿ok? Y a veces, mis amados hermanos, lo que vemos a diario son creyentes un tanto irresponsables. Y les voy a decir un secreto. La irresponsabilidad en cuestiones de economía es un pecado bastante grave. No es un pecado pequeño. ¿Ok? Hoy me falta, y usamos esa palabra que está tan desgastada, esa frase tan desgastada, ¿no? Dios proveerá. Sin embargo, estamos abusando de la palabra de Dios, malinterpretando la palabra de Dios, porque hacemos mal uso de la economía que Dios nos regala, de las provisiones que Dios nos da, de las oportunidades que Dios nos procura, ¿verdad? Disipamos lo que nos llega, ¿ok? Como una cesta que se intenta llenar de agua. Nunca se va a llenar de agua la cesta. Se va a disipar el agua, se va a ir el agua. ¿Ok? Y después decimos, como presumiendo de que tenemos fe. Encima de irresponsables, son personas que además son presumidas de tener espiritualidad. Presumen de lo que no tienen, ¿ok? Y después dicen, Dios proveerá. Y pecan doblemente. Primeramente cometen el pecado de la irresponsabilidad ante Dios en asuntos económicos. Y segundo, están abusando y torciendo la palabra de Dios. Así que hay un doble pecado en este aspecto. Amén. Así que considero que este asunto sobre la economía es bastante importante. Amén. La palabra de Dios nos dice que hay provisión en casa del sabio, pero el insensato. Si miramos más traducciones en la palabra de Dios, vamos a encontrar diferentes sinónimos de esa palabra insensato. En la Biblia francesa encontramos la palabra estúpido. Así de literal, el estúpido todo lo disipa. Como que se piensa esa persona que lo que Dios le provee nunca se va a acabar y ya mañana Dios dispondrá, mañana Dios me dará más y venga y tira. ¿Ok? Mis amados hermanos, Dios nos llama al orden. Amén. Dios tiene que sacudirnos. Y Dios nos llama al orden para que vivamos una vida de orden y no de desorden. Amén. Un creyente que está endeudado posiblemente es un creyente que esté en desorden. En desorden en este aspecto que estamos hablando. No sabe gestionar su economía. Y si no sabes gestionar tu economía, siendo creyente, estás en desorden. Amén. Gloria al Señor. Hay algo que se llama presupuesto. ¿Ok? Un presupuesto. Miren, imaginemos una empresa que va a, tiene idea, por ejemplo, de agrandar
sus almacenes o sus tiendas, etcétera. Van a agrandar la empresa. ¿Ok? Y sí o sí necesitan lo que se llama un presupuesto. Un presupuesto que permita hacer frente a ese gasto excepcional. ¿Ok? El presupuesto también permite a la empresa pagar a los empleados, pagar las facturas de luz, ¿eh? Pagar todos los gastos que tienen que ver con la empresa. Amén. Y mis amados hermanos, en la casa de todo creyente debe de existir un presupuesto. Porque presupuestarse es de sabios. Y gastar sin razón es de necios, es de insensatos, es de estúpidos. ¿Ah? Que toda la gloria sea para Dios en este día. Amén. Aquí tenemos un pasaje que concierne al hombre y le dice que no falta nada en casa del sabio, pero que el insensato todo lo disipa. Nada queda en sus manos. Intenten llenar una cesta con agua. El agua se sale por todos los sitios. ¿Ah? Miren, hay otro ejemplo que suelo dar en este tipo de conversaciones y es el siguiente. Ustedes toman un cubo de estos donde se mete agua, ¿ok? Y le hacemos un agujero pequeñito, muy chico, muy pequeño, y lo llenamos. Y esperamos de un día a otro, ¿ok? El agujero es muy pequeño, apenas cae una gotita, ¿ok? Pero ¿saben qué? El día siguiente van a ver el agua y no hay agua, se ha caído toda. Muchos creyentes me dicen a veces, pastor, hermano, etcétera, no sé qué pasa con mi economía, no me llega, siempre estoy endeudado, no me llega ni para ayudar a la iglesia, en lo que sea con ofrendas o con diezmos, no me llega, patatí, patata. Y hermanos, no hay que ser científicos de la NASA, ¿ah? No hay que ser matemáticos como Einstein, ¿verdad?, para comprender lo que ocurre. Hay un agujero. Amén. No pretendas engañar, ¿ah?, al ministro o a los amigos o a los hermanos y decir, no sé dónde va el dinero. Hermano, hermana, amigo y amiga. ¿Ok? Si llenas el cubo y al otro día no hay agua, ¿ok? No busques más patas al gato. Hay un agujero. Pequeño o grande, pero hay un agujero. ¿Ok? Y eso en la vida de un creyente, en un hogar cristiano, eso es una irresponsabilidad que Dios considera como un pecado. Porque muchos dicen, no es una falta, no, es un pecado. Es un pecado porque Dios nos ha llamado a administrar. Amén. Nosotros somos administradores de la gracia. ¿Ok? ¿Cómo vas a escuchar después este versículo tan bonito? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco no eres fiel, ¿cómo Dios te pondrá después en las cosas grandes? Es imposible. Hay quienes aspiran a hacer mucho en la casa de Dios, a hacer muchas grandes cosas en la casa de Dios, pero si en lo pequeño no eres fiel, en lo grande, Dios, olvídate, no se da la talla, listo. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Hoy estamos de verdad lanzando piedras un poco gordas, a veces necesarias. Bien, vamos a leer otro pasaje, esta vez para la mujer. Bien, Proverbios 14:1, muy conocido, ¿ok? Dice, la mujer sabia, ¿han visto antes? Era el hombre sabio, ahora es la mujer sabia. ¿Ok? Lo que falta es sabiduría. Amén. Es sabiduría. La mujer sabia edifica su casa. Dice, mas la necia con sus manos la derriba.
¿Ah? En el asunto económico, este versículo es totalmente válido. Amén. La mujer que es sabia también es una mujer presupuestada. Es una mujer que mira el presupuesto que tiene mensual. Dice, esto para tal gasto, esto para tal gasto, esto para tal gasto. Y esto que queda acá lo guardo preciosamente. Esto como que no existe. Esta cantidad ahí. La meto al banco, la meto en una hucha y me olvido de esto. ¿Ok? Porque soy una persona sabia. ¿Ok? No puede ser que falte economía en la casa de un creyente. ¿Eh? Y que haya creyentes que dicen, bueno, estoy muy estrecho, tengo que estar endeudado, no puedo ni siquiera ofrendar o diezmar a la iglesia, etcétera, etcétera. Mira, hay un montón de pecados que se juntan, ¿ok? No proveer a la casa de Dios es un pecado. ¿Eh? Pero después, no proveer para los tuyos, para tu propio hogar, es todavía peor. Dice la palabra de Dios que quien no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Ok? Fíjense. Entonces, nuevamente, ¿de quién es la culpa? ¿Mm? ¿De quién es la culpa? El Padre Nuestro, muchas veces lo recitamos, ¿verdad? Pero no meditamos el Padre Nuestro, lo que es. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y piensa, Señor, dame el pan de cada día. Y el Señor te dice, ya, si yo quiero darte, pero es que lo administras tan mal, que es que no te llega ni para el día. A la mañana ya te has comido todo, no tienes ni para la noche. El pan no te ha llegado. Eres un mal administrador. ¿Ok? Gloria al Señor. Amén. Entonces, fíjense, vuelvo a repetir, ese versículo de Mateo, el pan de cada día, dánoslo hoy, no es una exigencia de nosotros hacia Dios, sino un reconocimiento de que Dios es el que provee, Dios es el soberano, es el que manda, Dios tiene las llaves de la caja fuerte. Y nuevamente vuelvo a preguntar, aquí las llaves de la caja fuerte, ¿quién las tiene? Si las tienes tú, peligro, danger. Es peligroso, porque no sabes, eres... Ya. Gloria a Dios. Bueno, ok. La mujer sabe entonces, nos dice este proverbio, que edifica su casa. Es una mujer que sabe presupuestarse, que sabe administrar bien lo que llega a sus manos. Amén. Les recomiendo también que lean Proverbios capítulo 31, versos 10 al 31. Proverbios capítulo 31, verso del 10 al 31, ¿ok? Que nos habla sobre la mujer sabia. No lo voy a leer porque es un poquito largo, pero lo pueden ustedes hacer la lectura en su casa. Vamos a ver un par de versículos en la palabra de Dios que nos dicen que no es bueno que el creyente ande endeudándose con los demás. Porque eso quiere decir de ti, de que eres un mal administrador de las cosas divinas. Me puede decir, uy, el dinero es divino. Si el dinero tú piensas que te lo está dando Dios, entonces es un asunto divino. Amén. Vuelvo a repetir para que quede claro este concepto, ¿ok? Que hay personas, ¿verdad? Como he dicho antes, de que no les llega, ¿ok? Administran mal, pecan de malos administradores y encima después se las dan de espirituales, porque, bueno, Dios proveerá. Están desgastando ese versículo, pero es que además lo están interpretando, mal interpretando. Eso se llama abusar de la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a ver entonces un par de versículos donde nos muestra de que el creyente no debe estar endeudándose con los demás. Bien, estamos en el libro de Deuteronomio,
capítulo 15 y verso 6, y nos dice así la palabra de Dios. Dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, dice, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Esto lo pueden subrayar en su Biblia. Tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Es decir, el creyente administra tan bien los bienes que Dios le da, que le alcanza y le sobra para incluso ayudar a los demás cuando necesitan, a personas que necesitan un dinero, ahí está. ¿Ok? Pero el creyente no debe de tomar prestado. ¿Ok? Esa es la palabra de Dios. Amén. Tú no tomarás prestado. ¿Por qué no tomarás prestado? Porque tienes que administrar bien lo que viene de parte de Dios para que no te falte. Te tienes que presupuestar. ¿Ok? Tienes que ver los gastos que tienes en los meses y decir, bueno, tengo que proveer para esto y para esto. ¿Ok? Me he ganado un dinero extra. Ese dinero, bueno, me olvido, no lo toco, lo meto al banco. ¿Ok? Eso es un creyente sabio. Amén. Pero un creyente que no hace más que recibir y recibir y recibir, pam, pam. Ay, qué bien, cuánta bendición, estoy muy bendecido. Vale, a la semana siguiente va a pedir a casa de alguien. ¿Por qué? Porque no ha sabido presupuestarse, porque no ha sabido controlar, no ha sabido gestionar lo que se le ha dado. Es un mal gestionador de las cosas divinas. ¿Ok? Listo. Bien. Otro texto vamos a leer en este mismo libro, Deuteronomio. Bien, es prácticamente una repetición del verso anterior, ¿ok? Nos dice, te abrirá Jehová su buen tesoro. Fíjense bien, te abrirá Jehová su buen tesoro. Antes he dicho que quien tiene las llaves de la caja fuerte tiene que ser Dios. Él te abre la caja y te va dando, ¿ok? Pero tú tienes que administrar lo que se te da. Amén. Leímos, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Cuando nosotros estamos en orden con Dios, cuando ministramos las cosas bien, todos nuestros proyectos van para adelante, porque sabemos administrar económicamente nuestra casa. ¿Ok? Sigue diciendo, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Listo? Amén. Vamos al Nuevo Testamento, libro de Romanos. Ok, Romanos 13:8 nos dice, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. ¿Ah? La mejor manera de no deber nada a nadie es no endeudarse. Si no te endeudas, nunca deberás nada. Amén. Y podrás dormir tranquilo. Más vale comer una patata asada, más vale comer un trocito de pan en calma y en sosiego, en paz y en tranquilidad, que comerse un filete y después estar endeudado. Entonces, mis amados hermanos, no voy a insistir demasiado sobre este tema, creo que hemos comprendido suficientemente. Hay otros, ¿cómo se dice? En cuanto al tema de la economía, hay una serie de estudios, ¿okay?, que se suelen hacer sobre el libro de Proverbios, sobre todo, que nos habla mucho de la economía, ¿ok? Pero bueno, como digo, no voy a entrar en más detalles, aunque se podría, por supuesto, hacer una serie de estudio sobre el tema de la economía, evidentemente.
Pero me parece que somos suficientemente inteligentes, ¿ah?, para entender, ¿ah?, que con pocas palabras nos sobre para entender, ¿ok? No deber nada a nadie, ¿ok? Eh, un creyente que se está endeudando continuamente porque no le llega, es un creyente que está en desorden, simple, llana y claramente. Si te endeudas con fulano, con mengano o con sotano, porque no te llega, ¿ok? Resulta que el mes siguiente, ¿ok?, ya empiezas con débito, empiezas debiendo, no te llega. ¿Ah? Como decíamos antes, no me llega para mi casa, no me llega ni para diezmar, es triste, de verdad, es un asunto triste, triste, de verdad. ¿Ah? Bueno, la palabra de Dios entonces nos exhorta en el día de hoy a que sepamos manejar nuestra economía, no deber nada a nadie. Saber que todo nos viene de Dios, claro que sí, muchos, ¿verdad? Presumen de esto, sí, todo me viene de Dios, que Dios me bendice, que patatí, que patatá, sí, pero te estás endeudando. Si te estás endeudando, estás en desorden. ¿Ah? Y cuando dices por tu boca que Dios te proveerá, Dios proveerá, estás pecando doblemente. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, hermanos míos, el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. La palabra de Dios en el día de hoy es, yo creo que justa y necesaria en nuestras vidas. Amén. Y que la necesitamos, ¿verdad?, para vivir, como dice la palabra de Dios, tranquila y sosegadamente en esta tierra. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, pueden dejarla, por supuesto, en los comentarios de este video. Amén. Bueno, pues que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana.